Bene, buonasera. Buenas tardes a todos. Por favor, siéntense de modo que podamos empezar el encuentro. Hace un poco de tiempo tuve la ocasión de ser presente en la presentación de un libro. El autor de este libro, en un momento dado, pronunció estas palabras: pensad en San Francisco de Asís, un hombre que después de 800 años sigue hablando con nosotros. Es algo que me ha sorprendido mucho. Os lo digo porque me parece algo muy inmediato que se dice, una expresión muy rápida, muy inmediata. Pensemos en este tiempo, en las generaciones, las historias, las civilizaciones que han sido atravesadas, que han sido atraídas por esta forma de hablar y todavía hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible que todavía ahora, después de 800 años, 8 siglos, podemos oír la voz de un hombre y de un pasado tan lejanos? Bueno, pues podríamos pensar en una parte de la respuesta, aunque no es la respuesta total. La respuesta es que todavía lo sentimos porque existe la custodia de la Tierra Santa y esto es encarnado por la persona de Padre Francisco Patón. Quisiera invitaros a acogerlo con un aplauso. Entonces, acojámoslo con toda la amistad que nos une y con todo el amor que sentimos por esta realidad. La amistad y el amor que hace un año o poco más, y Padre Francisco era custodio desde hacía pocas semanas, me llevaron a irlo a visitar. Yo, debido a varios emails o comunicaciones, me parecía que estaba un poco aburrido. Se encontraba en Jerusalén y también en medio de todo este lío, los problemas de los frailes, las cosas que debía encarar, las historias. Además de ello, debía también hacer frente a, hablar conmigo. Yo lo estaba aburriendo en aquel entonces. Yo simplemente quería atestiguarle toda la historia de amistad que ha unido el meeting a los franciscanos de la Tierra Santa desde hace muchos años. Una amistad y una admiración, el deseo de aprender también. En pocas palabras, un amor. Un amor atestiguado por el hecho que existe una etiqueta delante del Museo de la Tierra Santa que es una de las placas de esta puerta donde vemos también el nombre de Giussani. Entonces, esto atestigua la amistad y creo que no hay demostración mayor de esta amistad. Hace un año yo fui a visitarlo en julio y le hablé del meeting. Pues aquí estamos. Hemos visto la exposición esta mañana, yo pasé por ahí y había ya una fila larguísima, parecía como si estuviéramos en la Metropolitana de Roma, ya podéis imaginar. Y tuve también la ocasión de dialogar y de hablar con él. Él nos hablará qué es lo que significa custodiar, cuál es el trabajo de los franciscanos en la Tierra Santa y qué significa hablar hoy día de 800 años. ¿En qué sentido nosotros, cuál es el sentido del título de este encuentro, 800 años en Tierra Santa, una herencia viva ahora? Además, estoy seguro de que juntos podremos entender cuál es el sentido de aquella afirmación del autor del libro del que os hablaba antes. Un hombre que después de 8 siglos todavía nos habla con su voz. Ahora quisiera brindarle la palabra a Padre Francisco, recordando que nació en 1963 y en mayo 2016, después de un poco de tiempo, es custodio de Tierra Santa
a partir de entonces, 2016, durante los próximos 6 años. Entonces nosotros seguimos renovando y ya nos encontramos en una situación incluso más allá de estos 6 años, pero tenemos todavía 5 años en los que tenemos responsabilidades de custodiar esta tierra. Debéis saber a nivel informativo solo que la figura del custodio en la Tierra Santa es considerada como una de las principales autoridades religiosas cristianas y con el patriarca griego ortodoxo es responsable del status quo, es decir, un conjunto de reglas que reglan la vida de las personas que viven ahí. Y ahora Padre Francisco nos hablará de la custodia de sí mismo y de esta voz que sigue hablando con nosotros después de 8 siglos. Y finalmente haremos algunas preguntas. Por tanto, bienvenido de nuevo. Grazie mille. Muchas gracias. Se ha hablado de San Francisco. Permitidme saludaros a todos con el saludo que él utilizaba. Que el Señor os dé paz. Y creo que todos nosotros necesitamos la paz. Creo también que es un don que solo el Señor puede donarnos de forma plena y completa. Entonces, debo decir que nosotros de la Tierra Santa nos sentimos honrados por poder estar aquí colaborando también con esta exposición que a través de imágenes nos recuerda la memoria de la Tierra Santa y la memoria de 800 años de presencia franciscana en la Tierra Santa. Al mismo tiempo también nos empuja a tener la responsabilidad en este presente. Nosotros que trabajamos ahí, ahora nos damos cuenta de que la memoria, el recuerdo del pasado nunca es suficiente. No podemos ceñirnos con recordar los méritos, las grandezas y los éxitos de los hombres del pasado, porque siempre tenemos que tenemos una responsabilidad personal en nuestra vida, eso es, y también debemos ofrecer a aquellos que vendrán después de nosotros un futuro diferente, es decir, dar un aporte esencial para construir un futuro mejor, porque cada generación tiene la responsabilidad de hacer todo esto. Obviamente la exposición es un recuerdo, una memoria acompañada por imágenes, y esto es muy importante porque se han seleccionado imágenes que cuentan algo que tiene que ver con nuestro trabajo y nuestra presencia en la Tierra Santa. Quisiera hacer hincapié en 2 aspectos principales en mi intervención. Antes también, por supuesto, de escuchar las preguntas que se me harán. Ante todo, quisiera encarar el aspecto de la memoria, del recuerdo. Y el otro elemento es el hecho de recobrar, de volverse a ganar la memoria. Es decir, lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo para que sea tuyo. Bueno, cuando hablamos de Tierra Santa, hablamos en términos de custodia, de la protección, de la memoria, de los recuerdos, de y en los recuerdos. ¿Qué significa? Que nuestra presencia franciscana de 8 siglos en la Tierra Santa tiene que ver con la memoria. Todos los lugares que nosotros custodiamos llevan en su naturaleza una memoria, la memoria de nuestra redención, la memoria de la encarnación. Se trata de la memoria de la redención que es íncita en las piedras que poseemos. Claro, también tenemos que considerar la memoria de los numerosos cambios que hemos visto en estas tierras a lo largo de los siglos. Contamos con una memoria de la identidad cristiana que convive con una identidad judía y también con una identidad musulmana. Entonces, contamos con la memoria de una identidad de los cristianos locales, aquellos que nosotros llamamos las piedras vivas de la Tierra Santa, que caracterizan también la continuidad de la existencia de la primera comunidad cristiana.
Y también añadiría que cada generación de personas que vivieron en la Tierra Santa, es decir, cada generación de cristianos, de franciscanos, debe trabajar en este sentido, es decir, debe volverse a ganar lo que heredó de sus padres para que sea suyo. Y ahora es la tarea de nuestra generación, aquella de ser responsables ante la misión que, como dijeron los papas, la providencia divina nos ha confiado. Además, también debemos considerar la memoria de una historia franciscana y la memoria de un encuentro. Porque los primeros frailes llegaron a la Tierra Santa en 1217, guiados por el fraile Elía da Cortona. Llegaron a la Tierra Santa después del capítulo del Pentecostés y fueron más allá del mar con el sueño de anunciar el Evangelio y de dar su vida por Jesucristo. Y después de 2 años, 1219, es el mismo San Francisco de Asís que llegó a la Tierra Santa. Nos encontramos en la Quinta Cruzada. Francisco entonces llega a San Juan d'Acri y a partir de ahí después baja hasta Egipto, a Mieta, y todos nos recordamos de aquel encuentro que aconteció ahí. Se trata del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Melek el Kamel. Francisco en aquel entonces tuvo el valor de atravesar, corriendo riesgos, las líneas, las fronteras que separaban el campo cruzado del campo musulmán del sultán Marek el Kamel. Y entonces Francisco encontró al sultán para hablar con él sobre Jesús. Y es interesante considerar que Francisco consigue vivir este encuentro liderado por el lema del diálogo, caracterizado por el diálogo, y también consigue volver a atravesar la frontera, porque también conseguirá visitar aquellos lugares que para él eran tan queridos, es decir, los lugares que la providencia de Dios nos confió para que los custodiáramos. Entonces conseguirá atravesar aquella tierra, caminar sobre aquella tierra donde caminaron María, los apóstoles. Entonces la vida cristiana y la vida franciscana para él significa caminar en las huellas, sobre las huellas de Jesús. Imaginaos la emoción que probó caminando sobre la tierra donde Jesús mismo nació, vivió, dio la vida por nosotros. Francisco, un hombre que amaba a un Dios humilde, el Dios que se hizo pequeño en Betlén, que tuvo la posibilidad de contemplar, de admirar aquel lugar, aquel pesebre en el que María puso su niño. Y después de algunos años, cuando volvió a Italia, volvió a crear aquella escena. Francisco, el hombre de la Eucaristía, el hombre del servicio. Este hombre probablemente también podrá visitar el cenáculo y también probar la emoción de encontrarse en el lugar donde Jesús se dio sí mismo a nosotros, donde Jesús nos enseñó que es esencial lavar los pies de los demás, los unos de los otros, donde Él fue resurrecto, donde volvió a aparecer después de la resurrección, donde donó su espíritu. Francisco, que ama el crucifijo, pudo en aquella ocasión también subir al Calvario y rezar ahí, parándose, repitiendo una de las primeras oraciones que lo acompañaron. Te adoramos, Señor Jesucristo, en todas tus iglesias que se encuentran en todo el mundo. Te bendecimos porque con tu Santa Cruz has salvado al mundo entero. Y después también tuvo la ocasión de visitar el sepulcro, el Santo Sepulcro, el lugar donde en una de sus cartas por algún tiempo se encontró el cuerpo de Jesús, del Señor. Entonces, para Francisco visitar estos lugares fue una experiencia esencial, importantísima, que lo transformó. Cuando después Francisco volvió de la Tierra Santa en 1220, nos dejó a nosotros, los frailes, un capítulo de lo que nosotros llamamos una regla, es una regla especial para nosotros. Él nos indicará un método para vivir nuestra dimensión misionaria, nuestra misión. Se trata de un capítulo, un apartado en el que Él nos dirá
que tenemos la vocación de estar en medio de las personas, de caminar entre ellas, no poniéndonos enfrente de ellas o contra ellas, sino compartiendo. En este capítulo nos dirá que podemos anunciar el Evangelio de dos formas. La primera forma es que no se dispute, que no se pelee. Somos sujetos a cualquier humana criatura por amor de Dios y, por tanto, debemos ir sin pelearnos y sin hacer polémicas, de forma pacífica, con este estilo, con esta disponibilidad a servir, guiados por el amor hacia Dios. Y también tenemos que ir con una identidad clara, porque claro, sin ninguna raíz identitaria es difícil encontrarse de forma auténtica con los demás. Y en segundo lugar, añadirá que cuando verán los frailes que podrán anunciar el misterio de Dios, entonces lo harán, y de esta forma podrán acoger también en la Iglesia a aquellos que lo deseen, y deberán siempre recordarse de que ya dieron sus vidas, confiaron sus vidas al Señor, de forma que es posible también vivir el martirio en este caso. Estas fueron las pautas que guiaron la presencia y el trabajo franciscano en la Tierra Santa, y a partir de estas líneas directrices nació nuestro estilo, nuestra presencia ahí, sin pelearnos, intentando buscar la forma de servir por amor de Dios, y también con nuestra identidad cristiana que respeta las demás identidades sin esconderse a sí misma. Y al mismo tiempo, si nosotros nos encontramos ahí, también es porque recibimos un mandato explícito por la Iglesia. En 1342, el Papa Clemente VI escribió una bula, es decir, un texto un texto firmado por él mismo. Bueno, pues en esta bula, él en 1342 confiará a los franciscanos de aquel entonces la tarea de encontrarse continuamente en los santuarios, celebrando misas. ¿Y qué significa? Significa que hay que estar ahí en los santuarios para alabar a Dios por todo lo que ha hecho. Y solo después la custodia también se concretará en una protección de los santuarios que son abiertos a todos los peregrinos. Esta es la historia de los orígenes. Al principio éramos un pequeño grupo de frailes menores que llegaron ahí a la Tierra Santa y que cuidábamos los pocos santuarios, porque nosotros cuidábamos en 1300 la iglesia del Santo Sepulcro, cuidábamos la tumba de la Virgen María, cuidábamos el cenáculo en Jerusalén y también la Natividad en Betlén. Pero después, a lo largo de los siglos, nosotros crecimos cada vez más. Ahora la custodia de la Tierra Santa cuenta con 270 frailes de más de 40 nacionalidades diferentes, y los santuarios que nos han sido confiados son más o menos 70. Y en 50 de estos santuarios nosotros vivimos, porque son nuestra casa, no son solo un lugar en el que servimos, son el entorno, el ambiente vital en el que nosotros nos encontramos, donde vivimos. Entonces, como también habréis visto, si habéis visitado la exposición, podéis entender que es fundamental para nosotros estar ahí, en los santuarios. Y aquí quisiera pasar de la memoria al hecho de volverse a ganar la herencia que hemos recibido. De hecho, hoy necesitamos seguir estando en estos santuarios de forma que estos puedan ser lugares vivos. Porque nosotros no somos los porteros que simplemente tienen abierta la puerta de la iglesia. Somos frailes menores que viven hoy día en estos lugares, que rezan hoy día en estos lugares. Y dentro de estos lugares acogemos todos aquellos que quieren visitar los lugares. A pesar de sus orígenes, que pueden ser curiosos, simplemente pueden ser turistas o peregrinos, nos da igual, porque para nosotros sí es importante ayudar a las personas a entrar en el espíritu, en aquel lugar, en la idea, es importante, pero estas personas pueden ser turistas, curiosos, claro, es importante que entren en el espíritu del peregrino, es importante que aquellos que llegan a Nazaret
descubran lo que ocurrió ahí. Y es importante que hoy día nosotros les ayudemos a entender que en términos cristianos, en Nazaret, Dios eliminó la distancia que los separaba de los hombres. Delante de la gruta leemos verbum factum est. Hic verbum factum est en latín. Pero es importante también que aquellos que llegan ahí sean disponibles como María para poder colaborar junto con Dios mismo, de forma que tengan la posibilidad de ser presente en nuestra vida, en nuestra historia y a través de nosotros incluso presente en la vida y en la historia de otras personas. Entonces nosotros volvemos a ganarnos los lugares, a propósito de Goethe, no en la medida en la que los ocupamos, sino que los volvemos a ganar en la medida en que los vemos. Vivimos ahí con nuestra mirada de contemplación, de admiración y de reconocimiento hacia lo que Dios ha hecho en aquellos lugares. En Nazaret nosotros volvemos a ganarnos el santuario si trabajamos ahí y estamos ahí con el corazón y con la mirada de María. En Betlem nosotros volvemos a ganarnos el santuario, la herencia recibida, si estamos ahí de nuevo con la mirada de María que admira el Dios que se ha convertido en niño, con la mirada de José que cuida del niño, la mirada de los pastores que lo adoran, la mirada de los reyes magos que caminan muchísimo para poderlo encontrar. Y de esta forma volvemos a ganarnos aquellos santuarios que están alrededor del lago de Galilea. Si nosotros nos dejamos provocar por su contenido, si vamos a Tabga, un lugar poco conocido pero maravilloso en la ribera del lago de Galilea, pues ahí nosotros volvemos a ganarnos nuestra presencia en el santuario si nos dejamos repetir por Jesús la pregunta que le hizo a Pedro: tú, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y así en todos los demás lugares nos volvemos a ganar el significado, la herencia del Gólgota, en el momento que nos damos cuenta que ahí el Hijo de Dios me ha amado y dio a sí mismo para salvar mi vida. Volvemos a ganar el sentido que tiene el Santo Sepulcro en el momento que delante de ese lugar nos damos cuenta que en ese lugar nuestra historia cambió, porque en ese lugar la muerte fue derrotada, ahí el mal fue derrotado, ahí Cristo resucitó. Entrando en ese lugar, yo sé que mi esperanza cristiana está fundada sobre una cosa sólida, sobre el hecho que en la resurrección mi humanidad en alguna manera ya fue delante de Dios y Jesús ha manifestado que la vida es más fuerte que la misma muerte. De esta manera, en todos estos lugares, si nosotros hacemos este tipo de recorrido, nos ganamos de nuevo la herencia que nos ha sido dada. No es solo una memoria para celebrar, sino es una memoria que alimenta nuestra fe, nuestra vida, nuestra capacidad de gastarnos en esos lugares. También tenemos que ganar de nuevo la memoria de un servicio. Quien ha visto la muestra se dará cuenta que el servicio ha caracterizado nuestra presencia franciscana. Por ejemplo, el servicio pastoral cerca de los santuarios, porque en los santuarios han nacido las parroquias a través de los siglos, porque los santuarios son parroquias vivas. Dentro de estas parroquias existen las escuelas. La primera nació cerca del 1500 en Belén. Ahora cuenta cerca de 15.000 estudiantes. Esta es una gran oportunidad para ayudar a vivir juntos, a construir una visión de paz, porque son escuelas cristianas y son escuelas en las cuales cristianos y musulmanes viven juntos. En una de nuestras escuelas en particular hay una realidad muy bella de profesores y estudiantes que son de las tres grandes religiones de hijos de Abraham: cristianos, hebreos y musulmanes. De esta manera, este es un servicio que tenemos que volvernos a ganar hoy,
con una gran perspectiva de futuro. Y aún muchos otros servicios, que son los servicios vinculados a la promoción y al desarrollo integral de la persona, el sostén que la custodia de la Tierra Santa trata de darle a las personas de la comunidad local, pone a disposición las casas para aquellos que se encuentran en dificultad, para los que no pueden tener una casa, o el servicio a través de las distintas instituciones culturales, instituciones que son también de investigación. Pensemos que, por ejemplo, cerca de los santuarios existen lugares arqueológicos, y esto ha llevado a los frailes durante el siglo XX a trabajar como arqueólogos por amor de esos lugares, pero sobre todo por amor a lo que esos lugares significan. Y todavía hoy eso continúa a través de la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología que está presente en Jerusalén. Después tenemos también el servicio con los inmigrantes, en particular con los inmigrantes católicos que vienen en Israel y en los demás países que hacen parte de la custodia de Tierra Santa, que es un servicio de tipo pastoral, pero también es un servicio de tipo de cercanía humana y de promoción de la persona humana. De esta manera, muchos otros servicios que están vinculados a las necesidades concretas de las personas, de manera particular de los pobres. Todo esto para nosotros no nace de motivaciones filantrópicas, pero nace de una simple indicación que nos dio hace 8 siglos San Francisco, de ponernos al servicio de todos por amor de Dios. De este modo tenemos que volvernos a ganar también la memoria de un diálogo. Estos 8 siglos de presencia franciscana en Tierra Santa han sido posibles probablemente también por este estilo de diálogo, por esta actitud de diálogo que el mismo San Francisco nos ha mostrado en el 1219, cuando fue al encuentro del sultán, cuando fue a un encuentro pacífico, sin armas, con una actitud de gran disponibilidad. Es un diálogo que tiene un fundamento para nosotros en nuestra fe. Sabemos que somos todos hijos del mismo Padre Celeste. Sabemos que Jesucristo dio su vida por cada hombre. Sabemos que el Espíritu sopla donde quiere y puede llegar al corazón y a la conciencia de cada persona, abrir los oídos, soltar las lenguas, sintonizar los corazones. Este diálogo, repito, hace parte de nuestra historia, y este diálogo nos pide de estar actualizados incluso hoy. Quiere que nosotros nos pongamos de frente a los demás, no como personas que en algún modo se declaran y hacen los partillanos, sino que como personas que quieren dialogar y que transforman todas las posibilidades de encuentro, incluso personal, en una ocasión de diálogo. Este diálogo no es fácil todas las veces. A través de estos 8 siglos de historia, el martirologio de la custodia de Tierra Santa se ha enriquecido con alrededor de 2000 frailes que han muerto o por la fe o por la caridad, sobre todo en la asistencia a los enfermos, cuando morían por la caridad. Esto quiere decir que incluso dentro del diálogo hay riesgos que tenemos que correr. No somos ingenuos. No estamos buscando un diálogo porque sostenemos un buenismo fácil, sino que buscamos el diálogo porque este es el estilo que nos entregó San Francisco. Es el estilo evangélico de apertura, de acogida y practicado por San Francisco, y es el estilo que yo creo es el único antídoto al choque entre las civilizaciones, porque si no practicamos el diálogo, ¿qué cosa nos queda? Nos queda la lógica de la fuerza,
Y entonces, en esto también el Papa Francesco, tengo que decir que el Papa Francesco nos está confirmando, nos está invitando en todas las formas, en todos los modos, a practicar este diálogo. Porque al final, incluso si parece una solución de gente ingenua, en realidad, sin diálogo, que se lleva a cabo en varios niveles. Para nosotros es un diálogo a nivel personal, para quien tiene una responsabilidad política será un diálogo de tipo de negociación, pero sin este instrumento que nos permite de encontrarnos, que nos permite comprendernos y de acogernos recíprocamente, todo se vuelve imposible. Se vuelve imposible vivir juntos. Entonces, quisiera terminar esta conferencia con una invitación y con un deseo. La invitación es para invitarlos a venir como peregrinos en Tierra Santa, para compartir con ustedes la experiencia de estar en estos lugares y para compartir con ustedes lo que significa volver a ganarse como peregrinos el significado que tienen estos lugares. No tengáis miedo de venir en Tierra Santa, no os dejéis espaventar, no os dejéis asustar fácilmente de las noticias que veis. La Tierra Santa es una tierra fascinante, es una tierra muy acogedora y los peregrinos pueden venir y los peregrines están caracterizados también por confiar en el Padre Eterno. Por esto yo os invito fuertemente, cordialmente, a venir. La visita de los peregrinos se vuelve un modo para hacer sentir a los cristianos de Tierra Santa, para hacerlos sentir parte de una iglesia universal. Es un modo a través del cual todos sentimos que somos parte del mismo cuerpo y se vuelve un apoyo para la vida y la economía de la iglesia local. Y bueno, y quisiera hacer también un deseo junto a esta invitación. El deseo es que cada uno de nosotros pueda sentirse provocado, pueda sentir en sus decisiones personales en el presente y en el futuro, gracias al encuentro con el Santo, al Santo al Señor que ha ayudado a convertir esta tierra santa, el Señor que con el misterio de su encarnación, pasión, muerte y resurrección ha convertido esta tierra santa. El deseo es que cada uno sienta el deseo de seguir las huellas de Jesús. Él que llama a cada uno de nosotros por nombre. Dice San Juan que creyendo en Él, nosotros podemos tener la vida en su nombre. Y diría que la memoria viva de esta fe, la que nosotros estamos llamados a ganarla cada día a través del encuentro con Él y a través nuestro sí a Él. Gracias. Innanzitutto vorrei... Antes que nada quisiera preguntar, Padre Francisco, ¿cuál ha sido su impacto personal con la Tierra Santa? Este viaje que usted ha hecho desde las Dolomitas a la Ciudad de Oro. El primer impacto lo tuve en el 97, cuando fui como peregrino, era en primavera, antes de Pascua, y quedé muy encantado de dos lugares en particular, el Santo Sepulcro y el Monte Tabor. Después, cuando volví, 19 años después como custodio, el primer impacto fue un mix en el sentido que con el nuevo papel, con el nuevo encargo, me di cuenta mucho más, me di cuenta en profundidad de la complejidad de esta tierra y al mismo tiempo fui más consciente del encanto de esta tierra. ¿De qué parte se está orientando? ¿Complejidad o encanto?
Muchos de nosotros, cuando van en Tierra Santa, tienen la impresión de un mundo lleno de grandes problemas, digamos, no solo en la historia, sino en la actualidad, que nos trae grandes retos. ¿Cómo se vive esta tensión? Cuando yo fui en Tierra Santa hace 20 años, visité simplemente esa parte de Tierra Santa que era contenida en Israel y Palestina. Ahora, como custodio, he descubierto de una manera mucho más significativa toda la custodia de Tierra Santa, porque la custodia de Tierra Santa se extiende no solo en Israel y Palestina, sino también Israel, Jordania, Siria, Chipre, lo cual es una realidad mucho más compleja. Los frailes de la custodia tienen que aprender a estar dentro de esta complejidad y tienen que aprender a amar esta realidad compleja. Entonces nosotros tenemos que, este es mi punto de vista, nosotros tenemos que evitar de hacer operaciones que simplifican demasiado. Tenemos que aprender a amar las realidades complejas en su complejidad, porque de otra manera, si queremos reducir la complejidad, corremos el riesgo de cortar de una parte o de otra parte. Complessità, perché non è... ¿Cómo encaramos la complejidad? Claro, no es una cosa que podemos aprender simplemente leyendo los libros. Lo que me interesa es entender, o por lo menos pedirle ayuda para que podamos entender en el día a día qué significa esta complejidad, ¿no? Bueno, el día a día de la complejidad significa aprovechar toda ocasión para acompañar, por ejemplo, la comunidad cristiana, la comunidad local, también en circunstancias concretas. Como decía antes, hablo de cuestiones que tienen que ver no solo con la pastoral, sino también con cuestiones que tienen que ver con el hecho de ayudar a encontrar una casa, a encontrar un puesto de trabajo o cosas de este tipo. Desde el punto de vista del diálogo, me refiero al hecho de aprovechar todas las ocasiones para vivir las ocasiones de diálogo ecuménico e interreligioso. Por tanto, es una complejidad ecuménica presente en Jerusalén. El lugar simbólico llamado sepulcro es un lugar en el que más sujetos viven juntos y deben aprender a vivir bien juntos. Antes se hablaba del status quo, de la cuestión del status quo. Entonces, cuando debemos hacer algunas intervenciones en el Santo Sepulcro, antes debemos permitir que las diferentes comunidades, las tres comunidades, estén de acuerdo, la comunidad ortodoxa, los armenios y nosotros. Entonces, este es un ejercicio de complejidad del día a día, que significa que yo no puedo exigir, forzar a los demás, sino que debo encontrar el punto en común con los demás. Y esto es posible. Los trabajos recientes de reestructuración nos han demostrado que podemos trabajar juntos, trabajos de renovación, y de esta forma puede crecer el sentido de fraternidad. Al mismo tiempo, contamos con ocasiones de diálogo de tipo interreligioso, con el mundo judío, musulmán. Recientemente he tenido la ocasión en una semana de participar en un encuentro, en una iniciativa en Betania junto con los musulmanes hacia finales de Ramadán, con ocasión de una cena después del anochecer, y después de algunos días estuve en un encuentro organizado en Inkarem junto con el municipio. Entonces había dos voces, voz judía y cristiana, y se hablaba sobre Juan Bautista, sobre su figura. Recientemente también ha habido una invitación para participar en una mesa redonda, junto con un representante del mundo judío, un representante del mundo musulmán y finalmente un representante del cristianismo, para hablar del tema de la ecología. Y ahí vemos que la complejidad
se encuentra. Entonces, el ejercicio de encontrarse dentro de la complejidad es encarado y vivido por cualquier protagonista que tiene la ocasión de vivir en la Tierra Santa. Otra importante figura cristiana de Tierra Santa me dijo una vez: existe demasiada religión, hay un exceso de religión en estas tierras, se ha acumulado demasiada religión. A lo mejor si tuviésemos menos religión las cosas serían mejores. Me parece una afirmación muy fuerte, un poco amarga entre comillas, tampoco quiero interpretarla, pero es algo que nos sorprende, que nos toca bastante. Estas tres religiones de Abraham viven una tensión cotidiana. Puede ser tensión, pero también puede ser encuentro, como decía hace poco. Yo no pienso que existe demasiada religión, pero cada uno dentro de su tradición religiosa, es decir, nosotros, los cristianos, los judíos, dentro de su tradición, los musulmanes en su tradición musulmana, tienen la responsabilidad de esforzarse para interpretar de forma abierta su identidad. Entonces, conocer la identidad misma es algo esencial. Y la identidad, si es auténtica y si no es una identidad en la que tenemos miedo del otro, se convierte en una grande ocasión para dialogar de forma libre y para acogerse mutuamente. Existen muchas ocasiones. Yo personalmente no considero que hay un exceso de religión en Tierra Santa. Todo lo contrario, pienso que hay poca en Europa, diría yo. Ha parlato prima. Antes nos ha hablado de las piedras vivas, es decir, de los cristianos que viven en estas tierras, en estos lugares. Y naturalmente la mirada del custodio de Tierra Santa es una mirada amplia. Usted ha hablado de una mirada que va más allá de las fronteras de un país. Nosotros en todos estos años, en este meeting, también hemos observado todo lo que ha ocurrido, toda la tragedia en Siria. ¿Qué es lo que usted nos lleva de Siria aquí hoy? Claro, efectivamente la cuestión de Siria es una tragedia. En Siria hay una quincena de frailes custodios. Nos encontramos en Ataquía, en Damasco, Alepo, en dos aldeas de la Oronte. Los frailes se quedaron ahí ante todo para estar junto con y para respaldar la comunidad cristiana local, que en estos años se ha reducido y no poco. Por tanto, para la comunidad cristiana siria, estos años de guerra han sido una verdadera tragedia. Nosotros, desafortunadamente, nos olvidamos de que Siria es la segunda cuna del cristianismo. Porque si nosotros nacimos en Jerusalén, el papel de los misionarios comenzó gracias a la comunidad cristiana de Antioquía en Siria. Antioquía. Desafortunadamente la comunidad cristiana se ha reducido mucho. Baste con pensar que en Alepo antes de la guerra había más o menos 300.000 cristianos. Ahora contamos solo con 30.000 cristianos, por tanto una décima parte. La población se ha diezmado, se ha reducido de la mitad. Los cristianos se han reducido a una décima parte. Algunos se han desplazado en el país, pero otros, muchos, se han ido al extranjero y ya no volverán a esas tierras. Por tanto, fue y sigue siendo una tragedia. Y lo que los frailes de la custodia de Tierra Santa han intentado hacer durante estos años ha sido, de forma simple, ayudar, respaldar, mantener viva la esperanza. El cura de Alepo, un cura de Alepo, decía que ahora
se vislumbra alguna señal de esperanza porque alguna familia cristiana está volviendo a Alepo. Decía que hay algún brote de esperanza porque recientemente unas 60 parejas jóvenes decidieron formar una familia. Por tanto, significa que todavía ven positivamente el futuro. Por tanto, la custodia, pero también toda la Iglesia intenta quedarse con y respaldar a aquellos que se han quedado ahí y a aquellos que esperemos puedan volver. Pero la palabra tragedia bien describe lo que aconteció en estos años y lo que todavía no ha terminado. Pero esto nos debe llevar a pensar en el futuro de los cristianos de Tierra Santa como una parábola que ya está alcanzando su punto final. Es decir, que en algunos países vosotros seguiréis custodiando las iglesias, pero faltarán las piedras vivas. A eso me refiero. Hay muchas profecías, muchas parábolas al respecto. Se piensa que nuestros hermanos cristianos tendrán un futuro, un destino infeliz. Y según su mirada, que para mí es muy vasta, ¿qué ocurrirá? Solo Dios conoce el futuro. Por tanto, no quisiera sustituirme a Dios y ocupar su cargo. Pero en el Salmo número 89, hay una frase según la que según los ojos de Dios, 1000 años son como el día de ayer que acaba de pasar. Para nosotros el tiempo está caracterizado por el hecho de que la vida es breve. Por tanto, nosotros no conseguimos mirar el horizonte de la historia con una mirada más amplia. Yo sigo confiando en Dios porque sé que Él es el que tiene las riendas de la historia y pienso que aunque en este momento, en algún lugar, la presencia de los cristianos es reducida o se está reduciendo, en otro lugar diferente la presencia cristiana está volviendo después de siglos. Hablando de Oriente Medio, y hablo de noticias que podemos encontrar en documentos oficiales, el cristianismo había desaparecido en Arabia Saudí, en la península arábica. En cambio, ahora la presencia de los cristianos en la península arábica cuenta con algún millón de personas. Se trata de inmigrantes que han ido ahí para trabajar, pero son cristianos. Y nosotros no sabemos cómo Dios guía la historia, cuál es su criterio. Tampoco sabemos cuánto tiempo necesita para elaborar algunas circunstancias. A veces nosotros no entendemos cuál es su forma de intervenir en la historia, pero nosotros, ya que somos creyentes, tenemos la tarea de atestiguar la confianza y la esperanza, algo que es más grande y que va más allá de algunas visiones, algunas estadísticas presentes. Ahora quisiera hacer la última pregunta, Padre. Después le dejo en paz. Quisiera volver un momento al significado de custodia, al significado de custodiar. Vosotros custodiáis algo que está parado, que es estable, que fue en aquel entonces y tenéis solo que proteger este lugar de cualquier infiltración o contaminación o decadencia. O sea, ¿qué significa custodiar? ¿Cuál es la relación entre la custodia y la creación? ¿Cuáles son estos caminos, estos recorridos de los que hablaba antes? Los verbos siempre tienen un significado. El verbo crear es algo que pertenece solo a Dios en las Sagradas Escrituras. Por tanto, nosotros nunca somos creativos. Como mucho podemos inventar, podemos descubrir algo. El verbo custodiar es algo que pertenece a Dios. En la Biblia se dice que es Dios aquel que nos custodia. Y si no es Él el que nos custodia, entonces la ciudad controla el custodio
sin razón. Por tanto, custodiar significa colaborar con Dios en su obra. Y hablando de los lugares que custodiamos nosotros, el sentido más profundo de esta palabra es mantener dentro de estos lugares viva la memoria de lo que Dios ha desvelado, de lo que Dios ha manifestado, cumplido, expresado en estos lugares. Y al mismo tiempo también significa continuar transformando en algo vivo estos lugares, porque son un lugar en los que se puede encontrar a Dios, se puede hacer experiencia del encuentro. Entonces tenemos que custodiar estos lugares de forma diferente, no como si fueran museos. Esto no tendría sentido. Estamos trabajando mucho, nos estamos volcando para realizar un museo en la Tierra Santa, pero no queremos que los santuarios se conviertan en museos. Los santuarios deben ser lugares en los que la gente se pueda encontrar. Por tanto, si nosotros custodiamos estos lugares, es porque queremos que cada persona que vaya ahí pueda vivir una experiencia de encuentro especial, una experiencia de encuentro que en algún caso puede transformar verdaderamente la vida. Me impresiona esta actualidad de la palabra custodiar, o mejor, del colaborar en la custodia para ser más cercanos a lo que decía usted. Me impresiona que también da a nosotros la posibilidad de que cada uno de nosotros en nuestra realidad cotidiana pueda colaborar a custodiar en su realidad cotidiana. Custodiar es fundamental desde las primeras páginas de la Biblia. Tiene que ver, antes que los lugares, tiene que ver con las personas. Recuerdo lo que pregunta el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es: ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Entonces, custodiar es algo extraordinario. Entonces, si nosotros no custodiamos a las personas antes que los lugares, corremos el peligro de volvernos como Caín. Sottolineo. Quiero hacer énfasis en una cosa que en los varios puntos que ha mencionado Padre Francisco me parece esencial para comprender toda la actualidad incandescente de la custodia de Tierra Santa, que es el tema del servicio que usted decía. Ha hablado del servicio pastoral en las parroquias, ha hablado de las obras sociales en las escuelas, la actividad de la Cáritas. Todas estas actividades me llaman la atención que son para todos, son algo propuesto a todos, que no crea ninguna discriminación y ningún muro. Esto es muy importante para entender la lógica con la cual hoy podemos decir de la regla non valata, es un hecho que determina un modo de estar presentes. Por esto quisiera agradecerle de esta ocasión. Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros y sabemos que nuestro deseo de comprometernos y estar involucrados con la custodia continuará en el futuro. Estamos trabajando en otros proyectos y continuará en estos días y por toda la semana esta presencia. Podremos darnos cuenta de esta presencia a través de la muestra que está en una de las salas. Agradezco a todos ustedes y quisiera desearnos una muy buena experiencia en el meeting, y quiero que la vivan con la intensidad con la que hemos escuchado las palabras de un hombre que hace 800 años pronunció y que continúan a hablarnos. Gracias a todos vosotros, buena semana, buen meeting.